Deuteronomio capítulo 17. La fidelidad al Señor, el juicio supremo y el rey bajo la ley. Moisés continuó su discurso con un tono aún más grave y cuidadoso. Sabía que estaba hablando de asuntos que tocarían el corazón mismo de la vida nacional de Israel. Ya no se trataba solo de celebraciones, justicia cotidiana o memoria histórica, sino del modo en que el pueblo debía discernir la verdad, ejercer la autoridad y someter incluso a sus futuros gobernantes a la voluntad del Señor. Comenzó advirtiendo que no debían ofrecer al Señor animales defectuosos o con imperfecciones. El sacrificio no era un simple acto externo, era una expresión del respeto y la reverencia hacia Dios. Presentar algo dañado o incompleto sería una ofensa, porque equivaldría a tratar al Señor como alguien que acepta lo que sobra. Dios merecía lo mejor, no por necesidad, sino porque el corazón que ofrece lo mejor reconoce su santidad. Luego Moisés abordó un asunto aún más delicado, la infidelidad espiritual. Si en alguna de las ciudades se descubría que un hombre o una mujer había quebrantado el pacto del Señor, yéndose tras otros dioses, adorando al sol, a la luna o a los astros del cielo, aquello no debía tomarse a la ligera. La idolatría no era un error privado, era una traición al pacto que sostenía a toda la comunidad. Ante una acusación así, no bastaba el rumor ni la sospecha. El caso debía investigarse con diligencia, con cuidado y con verdad. Si después de una investigación rigurosa se confirmaba que tal abominación se había cometido en Israel, entonces la comunidad debía actuar. El culpable sería llevado a las puertas de la ciudad y moriría apedreado, no por venganza, sino para preservar la fidelidad del pueblo. Pero incluso en un castigo tan severo, Dios exigía justicia. Nadie podía ser condenado por el testimonio de una sola persona. Se requerían 2 o 3 testigos, y los primeros en ejecutar la sentencia debían ser aquellos que habían dado testimonio, seguidos por el resto del pueblo. Así, el mal debía ser quitado de en medio de Israel, y el pueblo aprendería a temer. Moisés sabía que surgirían casos difíciles, situaciones en las que el juicio humano no sería claro, disputas complejas, delitos ambiguos, decisiones que superarían la capacidad de los jueces locales. Para esos casos estableció un principio fundamental: el juicio supremo no residía en la fuerza ni en la opinión personal, sino en la autoridad que Dios mismo había designado. Cuando surgiera un asunto demasiado difícil de resolver en una ciudad, el pueblo debía acudir al lugar que el Señor escogiera. Allí, los sacerdotes levitas y el juez que estuviera en funciones emitirían una sentencia conforme a la ley del Señor. El pueblo debía obedecer esa decisión sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. La autoridad no era absoluta en sí misma, estaba ligada a la fidelidad a la instrucción divina. Moisés advirtió con firmeza que quien actuara con arrogancia y se negara a escuchar al sacerdote o al juez estaría despreciando la autoridad que Dios había establecido. Esa persona debía morir, para quitar el mal de Israel. No era una defensa del autoritarismo, sino una protección contra la anarquía espiritual y moral. El respeto a la justicia era un acto de reverencia a Dios. Así, todo el pueblo oiría y temería, y no volvería a actuar con soberbia. Después, Moisés se adelantó al futuro. Sabía que llegaría el día en que el pueblo pediría un rey, como lo tenían las naciones vecinas. No lo prohibió, pero estableció límites claros. El rey debía ser elegido por el Señor, y debía ser uno de entre los propios hermanos del pueblo, no un extranjero. La autoridad máxima de la nación no podía desligarse de la identidad del pacto. Ese rey no debía multiplicar caballos ni hacer volver al pueblo a Egipto para conseguirlos. No debía poner su confianza en el poder militar ni en alianzas que recordaran la esclavitud pasada. Tampoco debía tomar muchas mujeres, para que su corazón no se desviara, ni acumular plata y oro en exceso. El poder, la riqueza y el placer eran peligros que podían apartar incluso al rey de la fidelidad. En lugar de eso, cuando se sentara en el trono, el rey debía escribir para sí una copia de la ley, tomada de la que guardaban los sacerdotes levitas. Esa ley debía acompañarlo todos los días de su vida. Debía leerla continuamente, para aprender a temer al Señor, para guardar todas sus palabras y ponerlas por obra. La ley no estaría por debajo del rey, el rey estaría bajo la ley. El propósito de esta instrucción era claro: que el corazón del rey no se elevara sobre sus hermanos, que no se apartara del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, y que así prolongara sus días en el reino, él y sus hijos, en medio de Israel.
El liderazgo verdadero no se definía por la exaltación personal, sino por la obediencia constante. Así, Moisés cerró este capítulo estableciendo un principio profundo y revolucionario. En Israel, incluso el poder más alto debía someterse a la palabra de Dios. La justicia, la autoridad y el liderazgo no nacían del privilegio, sino de la fidelidad. Reflexión final. Deuteronomio 17 muestra que la santidad de Dios alcanza todos los niveles de la vida comunitaria, desde el sacrificio individual hasta el trono del rey. Nada escapa a su mirada ni queda fuera de su autoridad. El capítulo enseña que la verdad requiere discernimiento y responsabilidad. No todo rumor es juicio, ni toda acusación es condena. Dios exige investigación, testigos y justicia, incluso cuando el pecado es grave. La severidad del castigo no nace del odio, sino del deseo de preservar la fidelidad del pueblo. También revela que la autoridad legítima está vinculada a la obediencia. Los jueces, los sacerdotes y el rey no gobiernan por capricho, sino como servidores de la ley divina. Cuando la autoridad se separa de la verdad, se convierte en arrogancia; cuando se somete a Dios, se convierte en protección. La figura del rey sometido a la ley es una enseñanza de enorme profundidad. El poder sin límite corrompe, pero el poder bajo la palabra transforma. Dios no busca gobernantes exaltados, sino corazones humildes que lean, recuerden y obedezcan. Deuteronomio 17 nos recuerda que una sociedad justa no se sostiene solo con estructuras, sino con reverencia, humildad y fidelidad constante a la palabra del Señor. Cuando la ley de Dios habita en el corazón, incluso el poder se convierte en servicio. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis, y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.